Hola amigos, bienvenidos al canal de Gerardito y el Güero. Y le quiero mandar un saludo a KMaster99, mi amigo desde Venezuela, que verdad nos apoya muchísimo. Me comenta mucho de los juegos que le gustaría ver aquí. El Silent Hill, King of Fighter, me lo pidió. Varios de terror. No, pero ahí vamos, amigo, poco a poco, hasta Venezuela. Un saludote, gracias, de verdad. Muchas gracias por el apoyo, por comentarnos, por sugerirnos, de verdad, muchas gracias. Siempre casi, trato de decirlo, que el canal lo abrí porque Gerardito quería tener su canal de YouTube. Y así aproveché yo y también juego un poco, porque ya con el trabajo, la edad y todo, aunque soy apasionado de los videojuegos, pues uno ya no juega como antes. Por las preocupaciones, por otras situaciones, ¿verdad? Y Gerardito, que le gusta este asunto, pues me volvió a abrir el gusto por los videojuegos. De verdad estoy muy agradecido. Y pues él también quería tener su propio canal, y los dos salimos ganando. Y él le decía, lo hacíamos para nosotros, pues para divertirnos nosotros más que nada. Y después salían otros proyectos como los Gamer Night. Saqué ya mis videojuegos retro y caí en amigos como tú, Game Master, que nos siguen, nos apoyan, que nos comentan, que les guste lo que hacemos, nos sugieren. Aquí hay algo. De verdad, y eso no tengo cómo pagarlos su tiempo, la molestia que se toman para vernos, para apoyarnos, para dejarnos unas palabras. De verdad, se siente muy padre, se siente muy bonito. Y tratemos de cumplirlo y hacerlo lo más respetuoso posible. Así que un saludo. ¡Ay, agáchate! Para el otro lado. Vente, ¿dónde te vas? Se fue. Así que un saludo hasta Venezuela. De verdad, un abrazo, hermanos venezolanos. No sé cómo estén pasando estos problemas del COVID, pero esperemos que todo esté bien por allá. Y por su situación que tenían, ¿verdad? Hasta acá los escuchamos. Y una oración para todos ustedes. Así que nosotros no nos metemos en problemas políticos, ni sociales, ni nada. Así que vamos a darle. KMaster, un abrazo, amigo. Espero que te guste, y después te va a complacer con los otros videojuegos que me pedías. Poco a poco, ahí, mientras vaya creciendo Gerardito, le voy a ir enseñando estas joyas de la vida, del mundo de los videojuegos. Porque no creo que no haya persona que no conozca Metal Slug. Y vamos a ver si podemos pasarlos todos los Metal Slug. O vamos a tratar un Metal Slug por semana. No sé si les gustaría eso, para que nos comenten. Acuérdense que ahorita ya tengo mucho que no lo juego. A veces, como estos tipos de juegos, como el Final Fight, la Tortuga Ninja, Super Mario World. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Link to the Past. Todos esos juegos retro, de verdad que a veces paso mucho tiempo de no jugarlos. ¿Por qué? Porque necesito... no me acuerdo que salía esa. Bueno, ya. Les decía que no los juego muy seguido, para cuando lo vuelva a jugar sentir que estoy en mi niñez otra vez.
O sea, para disfrutarlos otra vez que los vuelva a jugar. No jugarlos cada ratito y cada ratito. Digo, aunque me encanta Link to the Past, eso sí lo hago, pero también dejo pasar un tiempo. Descanso el juego descansa de mí. Y cuando lo vuelva a jugar, regreso a mi niñez total. Cuando jugaba ahí en la casa de mi abuela, que me quedaba a dormir ya desde el viernes hasta el domingo. No sé si mi abuelita me aguantaba o no me aguantaba, pero era feliz yo ahí en la casa. Luego los sábados llegaban mis primos a la carne asada y... No, un festejo. Jugábamos Street Fighter en el... Siempre yo fui el mejor. Por cierto. Jugábamos Street Fighter o... No, muchas cosas, de verdad. Mi hermano es un... No sé cómo le digan en varios países aquí. Era bueno para con una moneda sí lo pasaba. Era un crack. Saludo a David, a mi hermano. Que ya le baje a la tramazón. Le perdió que haga ejercicio en los dedos jugando. No, también tiene su consolita retro él. Ahí también tiene su espacio de videojuegos. Decía que ya cuando crezca Gerardo, pues para ir enseñando. No, mira todos. Para ir enseñándole las maravillas de la vida. Si puedo aventarlos todos. Porque es tanta joya en los videojuegos. ¡No! ¿Cómo vas a perder, Gerardito? Bien. Pues no me quedé con el tanque, pero... Mira todos los prisioneros que salvé. Para no tener muchos sin jugarlo. Bueno, más adelante se van a dar cuenta. Pero, ya verán. Sí, ¿quién no puede recordar este juego en las tortillerías, en los super? Era famosísimo los Metal Slug. Oh, este sí está... Aquí es cuando uno ya empieza a perder. Más a lo bruto. Aquí, típico que no jalaba bien el botón en la maquinita y... Para abajo te caías. En estos videojuegos así como son estos como de guerra, así de donde salen los enemigos y todo. Aquí era saber dónde te salía, dónde te disparaban, dónde aparecían, qué aparecía. Guardar armas para, por ejemplo, esta situación. Para una cartita que creo que aquí te dejan una carta. Sí, todavía me acuerdo. Y era mucho más fácil el juego. Aquí era saltar antes. Es lo que les decía, mira. Vean, que no salté. Y estar aquí, vámonos. Un pollo, una rana, no sé qué está haciendo una rana aquí en el frío. Eso me cae gordo. Aquí el pajarito, mira, si lo habían visto. No lo había visto bien, era un pajarito arrollando su huevo. Como me cae gordo. Ahí vamos. Está viendo el cuchillazo. No me puedo. Ahí lo agarré bien. No me acaban las armas. ¿Cómo se pudo ver cómo acababan las armas con este? Vente, ¿cuál? Ya lo iba a matar casi sin perder, pues se me acaban las...
Vamos con el de arriba. ¿Qué? ¿No se puede este o qué? Aquí está. Creo que es la parte que está genial. Me gusta cuando están los edificios así viejos y que estás disparando y que se cae el edificio. La verdad está... Yo no puedo agarrar eso. Ok. Ah, me levanté antes. Ah, mira, creo que aquí es. Déjame salvo a mi camarada, que ahora no tengo ni uno salvado. Esta parte me gusta. Ah, aquí de los tanques. Ah, sí me dio. Pensé que no, pero sí. Así que amigos, escríbanos si quieren que suba todos los Metal Slug seguiditos. El 1, el 2, bla 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 bla. O nomás este. Ustedes mandan. El 2 también está muy bueno. Ese sí lo voy a jugar. Está buenísimo el 2, la verdad. No. Sí, no tengo nada. Más triste. No sé si en el 2 es cuando ya comes mucho. No sé qué, que te haces gordito. Así como... ¿Qué onda? ¿Cómo ando? O el 3. Es que hay muchos. Primero hay que destruir esa. Lo de los lados. Luego... Por esta situación. Pero está bien que esos cañones, porque esos cañones hacen que caigan prisioneros de no sé dónde. Que por cierto no ha caído ni uno. Ya. Bueno, lo bueno es que... Espérate, amigo. Estás viendo cómo estamos la situación y tú ahora te vas. Bueno, me perdió, salvé 2. 2 siempre va a ser más que 0. Muy bien, ahí vamos. Estoy gastando mi dinero aquí todavía. ¡Ah! No me alcancé a quitar. No, no destruyes. Aquí es aquí. Aquí. Esta Rocket me gusta mucho la Rocket. Me gusta más que la S, la verdad. La de las... Como la de Contra. No me ha dado ni uno. Quítate, quítate tú. Vente, bájate. Nos abajo. Que empiezan a caer a volar tanques. Si aguanto aquí va a salir gasolina, por aquí hay. Más adelantito. Como que aquí sale otro tanque. Más adelantito aquí sale otro tanque. Si mal no recuerdo. Ahí está, mira.
padre. Ándele. Y... Ah. A ver si le doy. Ah. Gente. Oye, todas lo rescatas y todas se ponen rejegos, va. Gasolinita, como la del Daddy Yankee. Así que un saludote para K-Master de Venezuela para el mundo. Así que amigos, si quieres que te mandemos mensajitos, saluditos. Digo, no somos los grandes artistas, ¿verdad? Pero aquí te consentimos en el videojuego retro que quieras ver. Ah, se fueron los dos canijillos, ¿verdad? Ya, muere. Muere. Se fueron los otros canijillos. Ah, decía, aquí les mandamos sus saluditos. Aquí los consentimos de verdad. Vamos a ver si nos podemos aventar una dinámica para regalar una tarjeta de 500 pesos a elegir de Play, de Nintendo, de Xbox o de Google Play. Pero con una dinámica, no crean que nomás por suscribirse le voy a regalar una tarjeta a cada suscriptor. Imagínate, pues ni que fuera Bill Gates, que ni siquiera él, me imagino que ni siquiera él gasta tanto dinero en una tarjeta por persona. Porque hay unos, a veces alguna dinámica así pues para tener más seguidores, para que confíen en nosotros y ya saben todo eso, ¿verdad? Y ya querían que, hay unos que ya querían que le regalara la ¿cómo se llama? La tarjeta más por decirme hola. Y yo, no, espérate, chavo, pues ni que fuera quien. Está bien que nos portamos buena onda, pero no exageres. Ah. Vamos. Aquí donde te lanzas a aplastar los carritos. Se ponen, nos salen las motos. Aquí es esta. Ah. A ver, hay una, no sé cuál sea, donde sales volando con una mochila cohete. Está muy bueno también ese. Ah, me lo quitaron. Mira, aquí estaba el gas. A ver, que se vaya. Sí, ya sabe que va a hacer eso. Vamos, la puerta. A ver si agarro gasolina. Ah, me has dejado gasolina, chavo. Ahí está bueno este. Es por abajo. Pero necesito. No tengo bombas. Entonces meterte aquí abajo. Destruir la cabina. Destruyela para que caiga. Pero aquí te metes. Y vamos con estos. Rápido. Así era este. Lo más bueno que no se me acaben estas balas porque me matan. Muy bien, ahí vamos, ahí la llevamos. Acuérdense suscribirse, mandar
sus saludos, comentarios, qué juego le gustaría ver en los juegos nuevos, en los juegos retros, en los juegos nuevos de papá. Aparte Gerardito estamos jugando Smash, está súper picado con el Smash. Ya está haciendo sus videos hasta él solo, porque quiere jugar Smash todo el tiempo. Está súper picado. Y a veces le digo, no, la graba tú si quieres. Yo pensé que iba a decir que no, y sí, grabó él solo. Ya no me invitó. Para que vean su video. Está genial, la verdad. A veces se sale del cuadro, pero pues es normal. Aquí ya, pobrecitos, pero... Es que era por abajo. ¿Ya? Ahora que sí es destrucción por todos lados. Alájense. Ah, que aquí ya caí. Por todos lados te caen balas. Mira, no se muere. Aquí primero los tengo que rescatar. Vámonos para abajo. A nadar. Vámonos. Así que un saludito a mi amigo K-Master99 desde Venezuela. De verdad, siempre nos manda mensajitos, siempre nos sigue mucho, nos apoya y opina qué juego quiere. Y aquí quiere jugar unos de terror, pero muy pronto para las pesadillas para Gerardito. Deja que vaya creciendo. De hecho, yo acabo de empezar a jugar apenas el de Resident Evil. Nunca había tenido la oportunidad de jugarlo. Me recomendaron el 4 y está... Ya va a ser la tercera vez que lo juego, que lo voy a acabar. La verdad está genial. Oye, está complicado aquí estar hablando como loco y... Se me movió la palanca. Le pegué antes a ese pobre cristiano. Vete. No. No, espérame. No me acuerdo cómo era aquí. Ahora sí. Era el segundo. Es uno abajo y uno arriba. Por aquí hay una de gasolina. Vamos. No me duró nada el tanque. Vamos, estoy rápido. Vamos a llegar a tierra firme. Se me cae gordo porque están los lugarines chiquitos aquí. Sí me dio el... No quiero decir maldiciones, pero pensé que no me había dado. Ahora sí viene lo bueno. Acá tengo muchas vidas.
Ahí tengo 99. ¿Habrá alguien que pasara este sin perder una vida? Bueno, ya digamos un continúe ya. Porque si se pone... Sí, empiezan a salir balas por todos lados. Oh, no me acuerdo. Este no está tan... No, pues sí, ya me ha matado 2 veces. Bueno, yo porque estoy aquí menciando, pero... No, si hay uno de estos que está más complicadillo. No me acabo rápido este. Y no alcanza a aventarme las bombas y este. Pero ahí vamos, ahí vamos. ¡Hombre! No me esperes. ¡Ay! Vente, aquí. Bueno, me perdió. Ya se lo mato este para tener un... Mira todos los... No, es imposible salvarte de eso. Aquí quería saltar así como si se curviado, pero no, no se puede. ¡Ay! ¿Qué me avientas? ¿Una S o algo? Si alcanzo, si alcanzo. ¿Dónde estás? Ya va a pelar, ya va a pelar. No. Bueno, más peleé para que me diera esta arma. ¿Dónde estás? Listo. Muy bien, se acabó. Ahora les tengo que confesar que tengo que empezar el juego porque no grabé lo primero. Una vez así me pasó con los Gamers Night con un invitado muy especial que se me olvidó grabar hasta que me recordaron y volvieron. Había pasado 3 minutos del programa, pero nada, se porta muy bien. Un saludo a ver, ¿este lo va a subir después de que salga ese programa o no? Sí. A Javier Rodríguez, que estuvo con nosotros en el programa Los Gamers Night. No sé si lo recuerden, de Nintendo Manía. El Chavo, creo que le decían. Él estuvo con nosotros en el programa Los Gamers Night. Por si no lo has visto, aquí te dejo la etiqueta para que lo veas. Así que nos vemos en el próximo video. Gracias, suscríbete, apóyanos, dale compartir, coméntanos qué juego te gustaría ver y nos vemos en el próximo juego retro. Vamos a ver tantito del final. Está duro. Adiós.